buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un delicioso masato colombiano, una bebida fermentada, una bebida deliciosa hecha con ingredientes muy sencillos, así que por favor no se lo pierdan. Vamos a necesitar para esta receta 2,5 litros de agua. Vamos a necesitar también 250 gramos de arroz blanco, arroz normal, 32 gramos de harina de avena, pero usualmente se usa harina de trigo. Vamos a usar 4 clavos de olor, 4 astillas de canela, en mi caso no tengo, así que voy a sustituirlo por canela molida, y yo voy a usar stevia. La cantidad de azúcar recomendada es de 300 a 500 gramos, así que bueno, es bastante azúcar. Si pueden sustituirlo como yo, mucho mejor. Ahora vamos a lavar el arroz muy bien. Vamos con nuestras manos a frotarlo varias veces y hacerlo como normalmente nosotros lo hacemos. Ahora en una olla grande voy a agregar casi los 2 litros de agua. Voy a dejar un poquitico reservado en la botella y vamos a integrar el arroz. En este punto, si ustedes quisieran, pudieran poner también las astillas de canela y los clavos. Yo no lo hago, yo lo voy a dejar así como va la receta y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar a fuego medio de unos 25 a 30 minutos o hasta que esté bien cocido el arroz. Ahora con el resto de los 2 litros, que son como 200 mililitros de agua, ustedes van a preparar una melaza. En mi caso pues es con stevia, pero yo lo estoy haciendo para que ustedes se den cuenta cómo se podría hacer con panela o azúcar. Acá ustedes van a integrar la panela o el azúcar y van a crear una melaza, súper importante, una melaza. Miren, después de media hora en mi caso, así está el arroz, está muy bien cocido. En este punto vamos a apagar el fuego y en una olla vamos a poner un colador. Vamos a colar la parte del arroz cocido y en la parte de abajo va a quedar todo el agua pues que vamos a utilizar. Ahora con el arroz cocido lo que voy a hacer es licuarlo. Entonces vamos a poner una parte del arroz y vamos a integrar una parte de la melaza. Recuerden que si ustedes no están usando stevia, pues les va a quedar una melaza mucho más consistente. Ahora vamos a llevar a la licuadora y vamos a poner el agua restante, lo vamos a llevar a la olla nuevamente y vamos a poner a fuego bajito. Ahora vamos a seguir licuando y vamos a seguir integrando la melaza, el arroz, y en mi caso, como yo estoy usando canela en polvo, pues lo uso acá, lo licúo y me queda mucho más fácil de integrarlo. En tu caso, pues vas a integrar aquí mismo las astillas de canela. Mezclamos muy bien y vamos a integrar mientras tanto también los clavos de olor. De esta manera va tomando muchísimo más sabor todo nuestro masato. Acá sigo yo mezclando e integrando todos los ingredientes y vamos a repetir el proceso. Ya he usado 2 litros de agua, ahorita voy a usar los 500 mililitros restantes, pongo alrededor de unos 300 mililitros y voy a licuar inicialmente la harina de trigo si tú quieres o la avena en mi caso. 33 gramos, eso es muy poquito, como unas 5 cucharadas. Agrego otro poquito de canela y vamos a licuar. Una vez he licuado muy bien toda la avena, vamos a poner allí sobre esta mezcla el arroz. El arroz ya está mucho más frío, es súper importante para que no se nos vaya a crear como de pronto pelotitas. Por eso es importante que sigan los pasos así como les estoy mencionando. Integran el resto de los 500 mililitros y van a licuar muy bien. Una vez terminen de licuarlo, van a seguir el mismo proceso. Vamos a integrarlo en la olla, vamos a mezclarlo muy bien con un buen cucharón. A partir de este momento, pues es súper importante estar aquí vigilando nuestra bebida. Yo en mi caso le puse un poquito más de agua para traerme todos los residuos que quedaron en la licuadora. Seguimos mezclando y mientras yo mezclo, yo te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y a que me regales un like. Es súper importante para mí cada like. Les cuento que esto queda muy sabroso cuando se le da vuelta con cuchara de palo. Así que bueno, si tienen una cucharita de palo, pues vayan por ella, sigan mezclando, síganle dando vueltas. En este punto, como les mencioné, van a usar la temperatura más baja que vaya a tener la estufa y lo van a dejar
por unos 20 a 30 minutos, no más de eso, dándole vueltas continuamente. Miren, así va quedando, él se va poniendo un poco más espeso. Naturalmente el arroz se está espesando más, también pues la presencia del poquito de avena o de la harina de trigo también ayuda a que se ponga un poco más consistente. La consistencia depende de tu gusto. En mi caso, esto es la medida sugerida. Yo lo retiro del fuego y en este punto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar fermentar de 1 a 3 días según el gusto de cada persona. 24 horas después les quiero mostrar cómo está quedando nuestro delicioso masato. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay un proceso de fermentación después de preparar la bebida. Las burbujas, como ustedes se pueden dar cuenta, es un indicador de la fermentación. También el olor, muy importante que huela en la bebida. Debe tener un olor avinagrado, ese es el olor natural y quiere decir que se está fermentando correctamente. Acá lo mezclo muy bien y lo que voy a hacer en mi caso es dejarlo un poquito más. La verdad, a mí me parece que es delicioso 2 días después. Miren la cantidad de burbujas que se ha formado como 4 horas después. Así que lo que les digo, ustedes vayan vigilando y déjenlo en el punto de fermentación que ustedes más quieran. Si tienen una olla de barro, por favor déjenlo fermentando en olla de barro, que queda delicioso. Envasa muy bien en cualquier recipiente y llévalo a la nevera porque esto se toma bien frío. Al otro día este es el resultado. En la noche nosotros tomamos un poquito de masato y bueno, nos quedó acá el resto para mostrarle lo deliciosa que queda esta bebida. Una bebida muy sencilla, como se pueden dar cuenta, que de vez en cuando tengamos un antojito lo podemos hacer. Y mis corazones, hasta este punto, si ustedes quieren le pueden agregar hielito, lo pueden probar, le pueden agregar un poco más de canela, en fin, esto se come con almojábana, con arepita caliente, con, mejor dicho, con lo que ustedes quieran, especialmente con amasijos, es como se come en Colombia. Y mis corazones, si les ha gustado esta receta del masato, yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos y recuerden regalarme un like. Es súper importante para nosotros cada like porque hace que YouTube o el algoritmo recomiende más nuestros videos y de esa manera ustedes nos están colaborando. Compartan con amigos, con familiares, con todas las personas que ustedes conozcan. Es una receta muy sencilla, vale la pena hacerla de vez en cuando y calmarnos unos antojitos, especialmente a los que andamos fuera de la tierrita para no extrañarla tanto. Al final les dejo todos los ingredientes y cantidades usados y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los estoy esperando en Facebook y en Instagram. Un beso gigante, chao.